Los húsares trágicos de Jorge Inostroza. Tomo primero. Capítulo primero. Haciendo resonar sus menudas pezuñas como un redoble de tambor sobre el puente de Calicanto que unía el camino de Chile con la ciudad de Santiago, la mula parda cruzó al trote por sobre el río Mapocho. Atravesó luego, con penoso andar, el basural, que se amontonaba pestilente y pululado de moscas en la ribera sur, y torció por la fangosa calle San Pablo. Acomodado sobre la montura, encajado entre dos petacas de cuero que colgaban apegadas a los ijares de la bestia, entraba a la capital del reino de Chile un hombre moreno, bajo de estatura, membrudo y con cabellos muy negros y revoltosamente crespos. Vestía un gastado chaquetón gris, de una sola abotonadura y rígido cuello alzado hasta los lóbulos de las orejas. Un chambergo de ala corta y elevada copa cónica completaba su atavío. Sus ojos retintos y vivaces contemplaban con acierto cansancio cuanto iba saliéndole al encuentro a medida que la mula progresaba por el encarchado callejón. Anchas casonas de adobes deformes con embarradas zaguanes que mulatas y zambas baldeaban o barrían mientras platicaban con los vendedores ambulantes y con el aguatero, quien arrastraba tras sí un caballo cargado con dos barriles y pequeñas carretas de ruedas chirriantes que abandonaban profundas huellas paralelas en el barro, chiquillos zaparrastrosos que se escurrían por entre las polleras acampanadas y a media pierna de las mujeres o que pasaban veloces como cabros montañeses haciendo revolotear las mantas de los guasos, que haragadeaban al sol adosados a las murallas. Un poco aturdido por aquel ajetreo, el viajero detuvo su mula frente a dos hitos piramidales de piedras pegados con cal, colocados uno frente al otro, a ambos costados de la calle. Algunas varas más allá se abría el amplio portón de una bodega, de cuyo dintel colgaba un cartel de lata que decía en letras blancas: Aduanas Reales. En el patio circular, centrado por un abrevadero que desbordaba aguas verduzcas, ató el recién llegado su cabalgadura y giró la vista, tratando de orientarse en la confusión que allí reinaba. Un sinnúmero de carretas y animales de carga relvedaban el recinto, en espera de que sus dueños fueran atendidos por los empleados de la aduana, y el aire hedía a orines y a bosta fermentada. Sorteando los obstáculos, el viajero se acercó cautelosamente a unas puertas que le parecieron de las oficinas principales por el número de gente que entraba y salía por ellas. Después de consultar a varias personas, logró por fin encontrarse en presencia del director de la aduana. Este, apoltronado en una silla de paja trenzada, lo contempló por sobre una mesa llena de paquetes del más variado contenido y de los cuales brotaban los olores de la vainilla, del orégano, del chocolate, del clavo de olor, del tabaco. El viajero terminó de hablar estrujando el ala del sombrero entre sus dedos morenos y extendió al director unos papeles plegados que extrajo de uno de sus bolsillos. El obeso jefe de la aduana los desplegó respirando afanosamente y después de examinarlos dijo con ronquera asmática: De modo que vuestro nombre es... Carlos Rodríguez de Herrera y Ceballos, apresuró a informarle el recién llegado, haciendo una nerviosa inclinación. Soy natural de Arequipa, en el Perú. ¿Mulato? Resopló el aduanero, sin pretender ofenderlo, pero el aturdido se irguió, molesto, apretados los labios en un gesto altivo. De ningún modo, señor. Soy de sangre pura, y mis ascendientes han sido todos españoles auténticos. El jefe de la aduana aleteó con su mano gordezuela y arrugada como una tortuga, y justificó su observación diciendo: Bien, bien, no es para enfadarse. Es que sois de un moreno tan... bueno, tan subido. Carlos Rodríguez no era hombre de bromas y se mantenía vibrante, estirando su corta estatura a medida que acumulaba datos en defensa de su origen. Sus abuelos eran de Andalucía, expresaba, y era posible que tuvieran algo de sangre mora, lo que sería un orgullo para él. Pero, por supuesto, aceptó el ediposo director, sin interés alguno en aquel asunto, ni deseando indisponerse por el nuevo empleado que le enviaban del Perú, atento solo a que la hora de almorzar
ya había llegado y su voraz estómago le reclamaba desde hacía rato. Le preguntó con el pensamiento puesto en unas morcillas que había visto cocinando a su mujer esa mañana. ¿Y por qué habéis venido a Santiago, joven Rodríguez? Vaya, qué pregunta me hacéis, le replicó el interpelado, abriendo los brazos con asombro. Pues, porque de la Real Aduana de Lima me llegó un oficio ordenándome hacerlo. Yo estaba perfectamente a gusto en Arequipa. El director suspiró ruidosamente. Era un suspiro que traslucía la envidia por aquel hombre que había logrado trabajar siempre en su propio pueblo. En cambio él, caramba, cómo añoraba sus lejanas tierras de Asturias, que no veía desde la mocedad. Bien, mi señor Rodríguez, resumió con pesadez, habéis llegado a Chile y debo daros la bienvenida. Al mismo tiempo os advierto que deberéis vivir en paz aquí, si no resultáis ladrón. El arequipo volvió a encorajinarse ante aquella impertinente suposición, pero el aduanero atajó sus protestas con un impaciente chasqueo de la lengua. Va, ya conozco la cantinela, pero sé también las tentaciones que surgen de abrir y hurgar mercancías y bultos ajenos, sobre todo cuando son cargas llegadas para los grandes señores. Rodríguez tamborileaba sobre la mesa cubierta de paquetes, asegurando que jamás se había sentido tentado por lo que poseían los grandes señores. Su pobrísima honorabilidad valía mucho más que las telas de Damasco o los encajes valencianos, pero la sonrisa socarrona de su futuro jefe terminó por desarmarlo y sus protestas murieron en un murmullo. Bien, ¿dónde os alojaréis? ¿Traéis una recomendación para algún vecino? Le inquirió el aduanero, sobándose la barba con expresión aburrida. No conozco a nadie en Santiago. Me alojaré en una fonda y después veremos. Muy atinado, aprobó el director en tono indiferente, volviendo a sus papeles. Pero nada de dispendios, ¿eh? Debéis ajustaros desde el comienzo a vuestra renta. 120 pesos al año, ni un real menos ni un real más. Así concluyó la primera entrevista de Carlos Rodríguez con su jefe, que bien pudo haber sido la única, porque 2 días más tarde este contrajo un tabardillo maligno que lo tuvo al borde de la tumba por espacio de varios meses. Junto con terminarse el último real de los 120 pesos, concluyó el primer año de la vida en Santiago para Carlos Rodríguez, y una mañana, ya restituido el director a su puesto, se encaminó hacia la oficina de este, sorteando los montones de bultos que descargaban las carretas que llegaban de Valparaíso. El jefe anotaba en largas columnas las cifras correspondientes a los derechos, cuando le llamó la atención con un respetuoso carraspeo. El aburrido funcionario clavó en él sus ojos acuosos, achicados por las henchidas bolsas de grasa de sus párpados inferiores, y arriscó la nariz con desagrado cuando lo oyó decir: Señor, vengo a solicitaros que me concedáis licencia para no asistir al trabajo mañana. ¿Y por qué? ¿Puede saberse? Estamos en una época de mucho movimiento. Porque me caso, señor. El jefe echó su corpachón sobre el respaldo de la silla y se quedó mirándolo como si el contraer matrimonio fuese algo totalmente desusado, atentatorio para los intereses de la oficina. ¿A un año de llegado a Chile ya deseáis casaros? ¿Y con una renta de 120 pesos? Meneó la cabeza, hinchando los mofletes, como si hecho tan inconsoluto le provocara eructos. ¿Y con quién os casáis, señor misterioso? ¿Que nadie os ha conocido la prenda? Con la viuda de don Lucas Fernández de Leiva y Díaz. El director dejó colgar el labio salivoso y pestañeó rápidamente. Su asombro no podía ser mayor. Conocía de muchos años atrás a la viuda en cuestión, desde la época en que ella era soltera y se llamaba solamente doña María Loreto Erdiza y Aguirre, y no podía entender, primero, cómo aquel mozo pobre, pero no mal parecido, se casara con una mujer viuda bastante mayor que él, y segundo, que ella era de una esclarecida familia, aceptara a un pobre diablo. Caramba, os felicito, no pudo menos que exclamar. Doña María Loreto llevará buena dote al matrimonio, y así os será más fácil vivir. No llevará dote alguna, señor, lo contradijo Rodríguez con altivez. Bueno, entonces, ¿de qué viviréis los dos? Los tres, señor. Ella tiene un hijo de su primer matrimonio, el pequeño José Joaquín Fernández de Leiva y Erdoíza. Ante la estupefacción de su interlocutor, que consideraba un absurdo que intentaran vivir 3 personas con apenas 120 pesos al año, el mozo siguió exponiendo sus planes para el porvenir. Abandonaría la fonda en la que se hospedaba y se trasladaría a una casa que había heredado su futura esposa. Morada que describía amplia. Hermosa, con un vasto jardín y patios con naranjos. Está en la esquina suroriente de las calles de Las Agustinas y Morandé, concluyó, dando motivo para que la mente divagadora de su jefe se encauzara por un nuevo derrotero.
Este recordaba perfectamente al difunto esposo de doña María Loreto, el señor Lucas Fernández de Leiva, y no pasaba por alto los vaivenes que sufriera su considerable fortuna a través de los 3 matrimonios que contrajo. Había casado primeramente con doña María de García López y Lisperger, de quien enviudó quedando con 2 hijos. Luego contrajo matrimonio con doña María Ignacia Ureta, quien también falleció tras tener 5 hijos de él. Por último, unió su vida a la de doña María Loreto Erdoiza, con quien alcanzó a tener solamente un vástago, el pequeño José Joaquín, falleciendo antes de completarse el segundo año de su matrimonio. Pese a que su herencia debió repartirse entre los numerosos hijos de sus enlaces, su viuda, doña María Loreto Erdoiza, quedó en buena situación económica, correspondiéndole un legado de 22.000 pesos y numerosas joyas, a más de la casa ubicada en la calle de las Agustinas. No obstante, era sabido en Santiago que la manutención de su hijo José Joaquín, la repartición de la casa, que amenazaba derrumbarse, y la constante ayuda de que doña María Loreto prestó a los vástagos de los anteriores matrimonios de su difunto esposo, la habían reducido casi a la ruina, restándole solamente la casa situada en la calle de las Agustinas número 44. Mientras hacía estos recuerdos, el director de la aduana contemplaba a través de sus carnosos párpados entornados a su dependiente, e imaginándolo instalado en aquella casa, que aunque vieja estaba ubicada en un barrio de mansiones nobles, comenzó a reírse en sordina, remeciéndole la barriga inconteniblemente. ¿Qué sarcasmos tiene la vida?, exclamó sofocando con hilaridad. Vais a ser vecino nada menos que de don Mateo de Vergara y Silva, por la calle Morandé, y de los señores Rengifo, por la calle de las Agustinas. Y como si esto fuera poco, saltando la calle hacia el poniente, en las Agustinas número 46, está la mansión de los señores de la Carrera. Carlos Rodríguez enrojeció intensamente ante el sarcasmo de su jefe. Todos los meses le tocaba examinar las cargas que llegaban desde el extranjero para los miembros de la última familia aludida, los muebles, alfombras y porcelana que hacía venir desde España y Francia don Ignacio de la Carrera, y las innumerables piezas de ricas telas que importaba la esposa del aristocrático caballero, doña Paulina Verdugo. Abochornado por las impertinentes observaciones, maldecía en su interior el deprimente azar de que los señores de la Carrera moraban en la mansión de las Agustinas número 46, calle por medio con la que él ocuparía. Conteniéndose a duras penas, pero sin poder evitar que se transparentaba el enojo que lo dominaba, eximió de su superior una respuesta. ¿Me concedéis la licencia para casarme o no? Por supuesto, por supuesto. La irritación del mozo acrecentaba la risa del viejo aduanero. Una mañana luminosa de verano, la del 25 de febrero de 1775, un pequeño grupo familiar se recogía en silencio en torno a la pila bautismal de la parroquia del Sagrario. 4 hachones de velas alumbraban la minúscula iglesia cobijada a la sombra de la Catedral de Santiago, y los rostros permanecían en penumbra, especialmente la de Carlos Rodríguez, que se apartaba unos pasos, sujetando por los hombros a un niño y a una niña. Eran sus hijos, Carlos y Loreto, nacidos de los primeros 5 años de su matrimonio con doña María Loreto Erdoiza y Aguirre. El tercer vástago, venido al mundo hace apenas 2 días, estaba en brazos de sus padrinos, doña Juana Aldunate y don Ignacio Irigaray, quienes lo sostenían sobre la pila. Minutos más tarde, el canónigo magistral del templo metropolitano puso el óleo y crisma al niño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo, Manuel Javier. Amén. Bajo el atrio, endosado a una columna, aguardaba como siempre el mocho franciscano fray Silvestre. Fama habían adquirido en los últimos años sus augurios a los recién nacidos, y no pasaban bautizo en que no se hiciese presente. Con la capucha marrón caída sobre la frente y atisbando con ojos ladinos por debajo de las pestañas entornadas, esperaba el término de las ceremonias bautismales, seguro de que serían requeridos sus servicios. Se decía que le bastaba con escudriñar en el fondo de las pupilas de los recién cristianizados para penetrar en sus destinos, y hacía pingüe negocio por obra de aquel crédito. Fueron los padrinos quienes recurrieron, pese a las desmayadas protestas de Carlos Rodríguez, que se declaraba enemigo de esas pamplinas y sostenía que un buen cristiano no debe tentar al demonio con sortilegios. Deseamos que no digáis, si lo tenéis a bien, cuál será el destino de esta criatura, solicitó doña Juana Aldunate, acercando al recién nacido al rostro reseco del franciscano, cuya negreza era apenas disimulada por una deshilachada barba entrecana. Mis poderes son muy limitados, señora. La gente exagera, musitó el fraile, por sistema hundiendo la barba en el esternón y acentuando su actitud seráfica.
No obstante, ante la primera insistencia se alzó un tanto la caperuza y clavó una mirada aguda en las pupilas transparentes de la criatura. ¿Con qué nombre la habéis bautizado? Con el de Manuel Javier, le informó la madrina, y el padre completó con cierto orgullo, con el de Manuel Javier Rodríguez Erdoiza. Suave, insinuante, como una salmodia, la voz del mocho llamó al niño por su nombre y lo repitió varias veces. Luego, posando una de sus descarnadas manos sobre la pequeña frente, alzó sus pequeños ojos al cielo y quedó como transpuesto. ¿Veis algo? Le inquirió con supersticiosa ansiedad la marina, y se quedó espiándolo, con la boca entreabierta y la respiración entrecortada. Fray Silvestre habló como en sueños, susurrante la voz, cavernoso el acento. Manuel Javier Rodríguez sería un hombre afortunado. Sobre su destino brillarían las estrellas de la buena suerte. Será admirado, querido, tras él, bebiendo sus palabras, marcharán multitudes. Divalgaba y su tono crecía con énfasis optimista. Veo ante sus pasos una escala altísima que él irá ascendiendo firmemente hasta destacarse un día sobresaliente y dominador sobre los pueblos. ¿Sobre pueblos? Repitió la sordina el padre y contempló al religioso con fervoroso asombro. Este había suspendido sus manos sobre la criatura y le absorbía el rostro con una mirada de poseso. Será un caudillo y llegará muy, afirmaba temblándole la voz, pero se interrumpió en seco y retrocedió la cabeza como si hubiera recibido un golpe en la frente. No, no puede ser, articuló en un jadeo y se agachó, dejando que el capuchón le cubriera el rostro, igual que un matacirios. ¿Qué hay? ¿Qué habéis visto, fray Silvestre? Le exigió la madrina, inquieta por el inesperado ademán del religioso. ¿Acaso un mal augurio? Terció el padrino. El mocho se agitaba dentro del oscuro capuchón con aire desolado. Pero, ¿qué veis ante el destino de mi hijo Manuel? Intervino Carlos Rodríguez, con alarma en que vibraba una cierta irritación. Un abismo, respondió a corera la voz del fray Silvestre. ¿Un abismo? Repitió el espantado coro de sus oyentes. Un abismo profundo y oscuro, puntualizó el fraile con entonación fúnebre. Un abismo que corta la carrera esplendorosa y ascendente de Manuel Javier Rodríguez. Con ademán huidizo trazó una cruz sobre la frente del recién nacido y sin aguardar que le dieran la acostumbrada limosna, volvió la espalda y se alejó encogido, rozando las murallas con su sotana raída. Fin del capítulo primero.